En la legislatura pasada, como grupo parlamentario de Arena, presentamos alrededor de 18 reformas a la Ley de Ética Gubernamental con el propósito de fortalecer esta normativa. Esta legislatura archivó todas las propuestas que existían relativas al fortalecimiento de la ética gubernamental. El tema de las multas es importante, pero no suficiente. Dentro de esas reformas que nosotros planteamos en la legislatura pasada, está, por ejemplo, castigar severamente el nepotismo. No solamente el tema del nepotismo directo, sino también del nepotismo cruzado. En ese sentido, ojalá que el esfuerzo que planteó el presidente del tribunal para retomar esas reformas también implique severamente castigar el nepotismo, que ha sido uno de los flagelos más grandes a la democracia y a los fondos públicos en las últimas décadas en el país, y que sigue siendo una de las preocupaciones grandes. Incluso la fracción de Arena presentó en la legislatura pasada una reforma al Código Penal para poder penalizar la conducta del nepotismo. Esto ya existe en los códigos penales de Guatemala y de Costa Rica, donde aprovecharse de la posición para emplear a familiares es delito. Ojalá de que también ese tipo de temas se retome para fortalecer este tema de la ética gubernamental. Y en otro tema, el ministro de Hacienda dijo de que los bonos Bitcoin no los habían emitido viendo la crisis que ha generado el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. En realidad los bonos Bitcoin no han sido colocados porque no son atractivos para su compra en el mercado internacional. La baja calificación crediticia que tiene El Salvador, tanto a nivel nacional como internacional, no vuelve atractivo la compra de bonos Bitcoin. Incluso esto lo hemos visto en la colocación de letes y CETES. En ese sentido, no es un tema que tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania o un tema que tiene que ver con los altos índices, digamos, de crisis económica en el mundo, sino que tiene que ver con que El Salvador no es sujeto de crédito, no tiene credibilidad los bonos que emite. Entonces creo que es un tema más de fondo, es un tema que tiene que ver con que si el país sigue irrespetando los derechos humanos, si el país sigue irrespetando el Estado de Derecho, los demás países no van a tener credibilidad, ni en las finanzas ni en la gestión gubernamental. Por lo tanto, este es un tema más de fondo de lo que plantea el señor ministro de Hacienda. Con el tema de que el precio del Bitcoin está en 38.000, que es bajo a la comparación de meses anteriores, ¿cómo se puede relacionar esto de que podría afectar los bonos o los Bitcoin que El Salvador ha comprado ya? En realidad, cuando El Salvador compró los últimos Bitcoin, los compró a 54. En este momento está a menos de 40. Eso significa que El Salvador perdió en esa inversión. No el gobierno, El Salvador perdió, porque prácticamente lo que se está haciendo con los fondos públicos es especulando. En ese sentido, quien pierde es el pueblo salvadoreño, porque esos bitcoins fueron comprados con los impuestos de los salvadoreños. Dinero que pudo haberse invertido para la reactivación de la agricultura. Nosotros hemos visto con preocupación ayer que se aprobaron 5 millones para apoyar a los agricultores, pero se invirtieron 350 millones en compra de bitcoin, cuando debió haber sido todo lo contrario. Es decir, debió haberse destinado mucho más dinero para la reactivación del agro y ayudar a los agricultores que estar comprando Bitcoin. Ese no es negocio para los salvadoreños, ese ha de ser negocio para alguien que no sabemos quién es, pero que el pueblo sale, digamos, perdiendo en esta relación. Diputado, en otro tema quisiera preguntarle su opinión, que ya se presentaron candidaturas al Tribunal del Servicio Civil y una de ellas es del actual gerente de operaciones legislativas, que se entendería que es un cargo de confianza para la presidencia de la Asamblea. ¿Cómo ve esto, si no habría algún tipo de conflicto de interés en esta candidatura? Bueno, en realidad nosotros no vemos que haya una incompatibilidad legal. Puede existir alguna incompatibilidad moral o ética. La posición de respaldo a esta candidatura, nosotros vamos a consultarla con toda la fracción y posteriormente vamos a dar nuestro punto de vista sobre este tema. Diputado, los convenios laborales de la OIT no fueron ratificados en la plenaria y todo indica que fue una promesa también a la clase trabajadora, el Día del Trabajo específicamente.
¿Qué opinión se merece? Bueno, mira, Manuel, este tema los trabajadores deben de verlo con cabeza fría, porque los trabajadores que asistieron al evento del gobierno el 1 de mayo, a ninguno de ellos se les va a aplicar los convenios que les prometieron. Resulta que esos convenios son aplicables al sector privado, no al sector público. Por lo tanto, las promesas que le hicieron en ese evento son promesas vacías. Los trabajadores estaban esperando mucho más que un anuncio de ratificación del convenio. Yo quiero recordarle a los salvadoreños que en el 2009, en el gobierno del expresidente Saca, se ratificaron 26 convenios de una sola vez. Y eso no modificó sustancialmente las condiciones de vida de los trabajadores. Una cosa es lo formal de la ley y otra cosa es de verdad mejorar las condiciones del salario, de la seguridad social, de las prestaciones, de los contratos colectivos e individuales. Esa es la realidad de los salvadoreños. Sin perjuicio de que en este momento más de 50,000 personas en edad laboral cada año dejan de trabajar y de ingresar al mercado laboral porque no existe fuentes de empleo. Esa es la realidad que hay que vencer. Por lo tanto, sí es importante la ratificación de los convenios, pero creer que con eso se va a solventar el problema del mercado laboral en El Salvador, eso es totalmente falso. Sobre todo porque 4 de los 5 convenios que ellos prometieron ratificar ya tienen leyes secundarias que los desarrollan. Entonces creo que sí es importante, dejan, por ejemplo, afuera el convenio sobre maternidad. Dejan, por ejemplo, afuera los convenios que tienen que ver con proteger a las personas que laboran en casa, mal llamados trabajo doméstico, porque no se debe de llamar así, pero todavía sí se legisla en leyes secundarias. Eso no lo incluyeron. No incluyeron, por ejemplo, la libertad sindical en la Fuerza Armada y la policía, por ejemplo, que en otros países ya es parte de ese convenio de libertad sindical. No ratificaron, por ejemplo, convenios que tienen que ver con la protección de los menores que laboran. Es decir, hay una serie de aspectos que son importantes que no fueron tomados en cuenta. Diputado, y eso no se debe discutir en la Comisión de Relaciones Exteriores, sin embargo pasó a la Comisión de Trabajo. Este es un tema que tiene que verse de manera conjunta. Debería de existir una comisión ad hoc conformada por diputados de la Comisión de Trabajo y de la Comisión de Relaciones Exteriores para que hagan un trabajo complementario y pueda sacarse un buen producto, porque tiene competencias en cuanto a su contenido de las dos comisiones. Efectivamente, esas son las discusiones que hay que tener, porque este tipo de reservas, en lugar de ayudar, obstaculizan el desarrollo de la clase trabajadora. Por ejemplo, en otros países existe como parte de la seguridad social el pago por cesantía. Aquí no existe. Y en realidad ese tipo de cosas son las que deberían de existir para ayudarle a la gente que de alguna manera queda cesante en un trabajo y en el ínterin de buscar otro, tiene que seguirle dando de comer a su familia. Pero ese tipo de cosas no van tomadas en cuenta y el gobierno les pone reserva en lugar de ratificarlos sin ningún tipo de restricción.